Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
gracia y perdón, compró mi redención y corro a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza, mi corazón hoy te daré. Todo lo que soy y lo que seré, te doy a ti, te doy a ti. Digno Redentor, ¿cómo resistir tu amor? Me entrego a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza, mi corazón hoy te daré. Mi corazón es tuyo, Dios Jesús, a ti me rindo. Oh, confío en ti, soy para ti, Jesús, a ti me rindo. Mi corazón es tuyo, Dios Jesús, a ti me rindo. Confío en ti, soy para ti, Jesús, a ti, solo a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza, mi corazón hoy te daré. Señor, hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza, mi corazón hoy te daré. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, bienvenidos a este estudio del libro de Job. Ya culminamos la intervención del personaje de Eliú y ahora vamos a ver la intervención de nuestro Padre Eterno en esta historia en los capítulos 38 y 39. Por lo tanto, te invito a que busques tu Biblia y me acompañes en este recorrido que vamos a estar haciendo de estos dos capítulos. Antes de iniciar, vamos a orar, a pedirle a nuestro Padre Eterno que direccione este estudio. Una vez más, bienvenidos, vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te damos gracias por tu amor y misericordia, gracias por darnos el privilegio, Señor, de conocerte, de conocer tu palabra, de que se nos sean reveladas, Señor, tus instrucciones para poner por obra todo aquello, Señor, que tú has demandado de nosotros. Hoy colocamos nuestras vidas ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, Padre Eterno. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes,
que nos fortalezcas, que nos des sabiduría y entendimiento para poder, Padre eterno, poder comprender tu palabra y poder ser guiados, Señor, por tus instrucciones. Gracias te damos por este espacio que tú nos regalas, en donde vamos a estar compartiendo tu palabra. Gracias te damos, Señor, también por nuestras familias. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que seas tú guardándoles, librándoles de todo mal, guiándoles, Señor. Ten misericordia, Señor, de los que aún no te conocen, que, Padre, ellos algún día puedan conocerte a través de tu palabra, Señor, puedan ver cuánto te necesitan en sus vidas, Señor. Ayúdales, fortaléceles, provéeles todo lo que ellos necesiten, Señor, conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros hermanos de la quejilación, Señor. Ayuda a mis hermanos, guárdales, provéeles, susténtales, Señor, en todo lo que ellos necesiten, Padre eterno, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Sea tú ayudando, Señor, a todos aquellos rellamados que están necesitados, aquellos que están enfermos, Señor. Sé tú extendiendo tu mano de sanidad, Señor, por tu misericordia, por tu bondad de rellamado. Ayúdales, guíales, Señor, en todo momento. Derrama de tu sabiduría y de tu entendimiento sobre sus vidas. Bendice también, rellamado, la vida de nuestro pastor. Bendice a su familia, Señor. Fortalécele cada día, Señor. Derrama de tu entendimiento, de tu sabiduría, Señor, del conocimiento de tu palabra, Padre, para que puedas direccionar a tu pueblo, Señor, conforme a tu propósito y voluntad, Señor, conforme a tu palabra. Gracias te damos, rellamado, por este momento, por este espacio. Gracias te damos por la ciudad de Cartagena. Gracias por nuestro país. Gracias por cada uno de sus gobernantes, por sus dirigentes, por nuestro presidente, Señor. Gracias, rellamado. Confiamos, rellamado, en ti, porque sabemos que tú tienes el control absoluto de todo lo que ocurre, Señor. Gracias te damos, encomendamos, Padre eterno, este espacio, nuestras vidas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar compartiendo la intervención de nuestro Elohim, ya en los capítulos 38 y 39 de este libro de Job que hemos estado estudiando durante estos últimos tiempos. Ya después de la intervención de los amigos de Job, de todas las cosas que el mismo Job pudo decir, y también la intervención de Eliú, vamos ahora a ver la tan anhelada intervención de nuestro Elohim por parte de Job. Él anhelaba que el Señor interviniera, que el Señor pudiera respaldar su inocencia, que el Señor pudiera decirle a sus tres amigos y a todas las personas que le conocían que él era inocente. Pero vamos a ver en estos varios capítulos, en estos dos capítulos, qué es lo que el Señor le dice a Job y si es realmente lo que Job está esperando que el Señor le diga. Entonces, en esta primera intervención, esta primera parte, vamos a ir mirando algunos detalles interesantes de este pasaje, de estos dos capítulos. Vamos a ver esa intervención divina del Padre Eterno, haciendo un listado de las maravillas de su creación a través de cuestionamientos dirigidos a Job. Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Van a ser 4 capítulos de la intervención divina, y donde vamos a ver muchas preguntas que tienen una particularidad, y es que son preguntas que son de respuestas obvias, de respuestas que son prácticamente contundentes, y que quizás no requieren de una profundización en al momento de la interpretación. Vamos a ir mirando verso por verso de esta intervención divina. Entonces, ahí donde estás, te invito a que me acompañes, a que busques tu Biblia, a que puedas abrirla en el libro de Job,
y que puedas buscar el capítulo 38 y que me puedas acompañar en esta lectura y en este estudio que vamos a estar compartiendo. Entonces vamos a iniciar con la lectura de los primeros versos de este capítulo 38. Entonces iniciamos leyendo los versos del 1 al 7. Dicen así la palabra de nuestro Elohim. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Entonces, aquí vemos que inicia la intervención divina y el Señor comienza dirigiéndose a Job, dice la palabra, desde un torbellino. Resulta de que algunos comentaristas piensan con respecto al capítulo pasado que en los comentarios de Eliú ellos piensan que en esos momentos cuando el Señor estaba dirigiendo a Job había una tormenta y por eso inicia este capítulo que el Señor habló desde el torbellino, pero vamos a ver el por qué algunos comentaristas piensan eso, por qué piensan que había una tormenta o algo por el estilo. Entonces vamos a ver los comentarios que hizo Eliú, algunos de los comentarios que pudo hacer este personaje en el capítulo pasado. Entonces miremos estos versos. En el capítulo anterior, capítulo 37, versos 3 y 4, dice: bajo los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Pero ¿qué más dice? En ese capítulo pasado dice: también él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Además también dice a continuación en el verso 15 y el verso 16, dice: ¿sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. Entonces vemos aquí algunos comentarios de Eliú con respecto a relámpagos, con respecto a nubes, con respecto a humedad, densa humedad. Entonces vemos que de cierta manera por estos comentarios de Eliú, algunos piensan que en estos momentos había una tormenta y que en medio de un torbellino el Señor le habla a Job. Entonces vamos a ver algunos versículos relacionados con esos comentarios que está haciendo aquí el Señor con estas preguntas, dado el caso de que el Señor aquí habla o lanza algunas preguntas con respecto a los cimientos de la tierra, habla de las medidas de la tierra, está hablando de las basas, sobre quién se asientan las basas. El Señor hace algunas preguntas con respecto al fundamento de la tierra, del lugar donde nosotros vivimos. Y esas respuestas pues para nosotros pues son obvias, porque ya el Señor es el creador de todo lo que existe y obviamente quien puso las medidas y quien tiene el conocimiento exacto del fundamento, de los cimientos, de las bases de la tierra es el mismo Señor. Por eso al principio decía de que estas preguntas que hace el Señor, sus respuestas obviamente están relacionadas con Él y son muy obvias.
Y hay varios versículos que se relacionan con todas estas preguntas que el Señor está haciéndole a Job, iniciando esta intervención. Entonces, vamos a ver esos versículos relacionados con las palabras del Eterno. Esos versos son los del Salmo 24, del verso 1 y verso 2. Dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Eso lo pronuncia, lo dice David en uno de sus salmos. También en el Salmo 102, verso 25 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. También en el capítulo 104, verso 5 dice: él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Y por último, en Zacarías capítulo 12, verso 1 dice: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Entonces, estos son versos donde se manifiesta que las preguntas que el Señor inicia a hacerle a Job son preguntas de respuestas obvias. La respuesta tiene que ver con él mismo, ya que él fue quien colocó los cimientos de la tierra, él fue quien la estableció, él fue quien la fundó. Entonces, el Señor sigue hablando, sigue dirigiéndose a Job en los siguientes versos del 8 al 15. Dice así: ¿o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar, para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura se presenta, mas se quita la luz a los impíos y se quiebra el brazo levantado. Entonces, cuando dice que salió de su seno, se habla de que esto es muy posible que se refiera al tiempo del diluvio, cuando el Señor permitió que viniera el diluvio sobre la tierra y el mar se salió de su cauce y todo la tierra fue cubierta por agua. Entonces, algunos piensan que es muy posible que aquí, cuando dice que se salió de su seno, es muy posible que se refiera al tiempo del diluvio. Entonces, otros versos relacionados con esto, con los límites que el Señor le ha puesto, le colocó al mar, son los siguientes. Proverbios capítulo 8, verso 29 dice: cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Y Salmos capítulo 104, versos del 6 al 9 dice: la cubriste con el abismo como con un vestido, las aguas estaban sobre los montes, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Y Jeremías capítulo 5, verso 22 dice: no me teméis, declara el Señor, no tembláis delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará. Aunque se agiten las olas, no prevalecerán, aunque rujan, no pasarán sobre ella. Cuando en el verso 12 dice que alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer
al alba su lugar. Aquí es importante que de pronto veamos esto, ya que quizás para nosotros es muy común día a día que amanezca, que salga el sol, pero o sea, a veces es necesario, y es lo que está tratando de hacer el Señor con todas estas preguntas para con Job, es que puedan meditar en todos los detalles que el Señor tiene con toda su creación. El Señor tiene el control absoluto de todo, pero tiene cuidado de cada detalle que está ocurriendo en cada momento. Entonces, él le dice aquí a Job que si alguna vez en su vida ha mandado a la mañana y ha hecho conocer al alba su lugar. Quizás a través nosotros de la ciencia hemos conocido que el sol aparece en la mañana, y esto se da por la rotación de la Tierra alrededor del sol. Sabemos que el tiempo que dura, sabemos cuándo va a amanecer, pero cuando nosotros nos ponemos a ver los detalles de esto, de cómo la Tierra en cierta parte hay oscuridad, y a medida que la Tierra va haciendo esa rotación, esa luz va iluminando esas tinieblas poco a poco, y lo maravilloso y hermoso es ver cómo el sol comienza en el amanecer a iluminar todo lo que está oscuro, y comienza a iluminarse todo lo que está en nuestro alrededor. Así como en la tarde también, que el sol se oculta y todo comienza a oscurecerse. Es algo que quizás estamos acostumbrados a ver, pero que a veces es necesario recordar esos detalles y ver que en medio de eso podemos ver las maravillas de nuestro Creador, del Todopoderoso, de nuestro Elohim. Entonces, aquí vemos también algunos versos relacionados con todo eso. En Salmos capítulo 74, verso 16 dice: tuyos son el día y la noche, pues hiciste el sol y la luna. Aquí el salmista está reconociendo que quien permite que haya un amanecer, quien permite que se haga de día y también se haga de noche, es el mismo Señor. En Amós capítulo 5 verso 8 también dice: yo soy quien hizo todas las estrellas del cielo, yo soy quien convierte la luz del día en oscuridad y la oscura noche en día. Yo soy quien manda a las nubes que vengan y rieguen la tierra. Yo soy quien derriba murallas y quien convierte grandes fortalezas en un montón de ruinas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces aquí tanto Amós como el salmista están dando la respuesta contundente a la pregunta que el Señor le hace a Job. Es una respuesta obvia. Es el Señor quien permite que la mañana se dé, es quien permite el Señor que raye el alba. Es el Señor quien permite este tipo de cosas que, como les dije, estamos acostumbrados a ver, pero es bueno que podamos meditar en esto, y que cada vez que nosotros podamos ver un nuevo amanecer, sea uno de los tantos motivos por los cuales debamos darle gracias al Señor, y reconocer su poder, y reconocer su misericordia, y reconocer su fidelidad. Entonces, vamos a ir poco a poco mirando el motivo por el cual de estas preguntas que el Señor le está haciendo a Job. Y sigue hablando el Señor en los versos que vienen a continuación, versos 16 al 21. Dicen así: ¿has entrado hasta las fuentes del mar, o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte, o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz?
y la oscuridad dónde está su lugar, para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Entonces, vemos aquí una vez más que el Señor le muestra algunas preguntas a Job, o le manifiesta algunas preguntas a Job, las cuales son de respuestas para nosotros obvias, ya que pues ninguno ha entrado hasta las fuentes del mar o ha andado en las profundidades del abismo. Solo el Señor conoce cada rincón y cada milímetro, cada centímetro de su propia creación. Es el Señor quien conoce absolutamente este tipo de cosas. Es el Señor quien puede comprender la extensión de la tierra, de por qué quizás científicamente le hemos podido dar respuesta a muchas cosas acerca de la gravedad, acerca de la rotación de la tierra, pero el ser humano, a medida que ha transcurrido el tiempo, le ha venido dando respuesta a algunas cosas, pero hay muchas otras cosas que todavía es un misterio para nosotros como seres humanos. Aunque la ciencia avance mucho, todavía va a haber mucho recorrido por cubrir, porque el Señor es infinito y por nuestra mente finita no vamos a poder alcanzar a conocer detalles de todas las cosas. Solamente Él conoce los detalles más mínimos de su propia creación, de todo lo que Él pudo hacer, ¿ya? Entonces es obvio que quizás ya habiendo nacido Job, ya él había visto, él sabe lo que es un amanecer, él sabe lo que es una noche, él sabe todas estas cosas, pero con detalles, tal y cual como el Señor se los está preguntando, pues obviamente que no, porque el único conocedor de todas estas cosas es el mismo Señor. Entonces, sigue hablando el Señor a Job, sigue preguntándole a Job en el verso 22, ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? ¿Dónde está el camino en que se divide la luz o el viento solano esparcido sobre la tierra? ¿Quién ha abierto un canal para el turbión? Aquí cuando habla del turbión se refiere a un aguacero muy violento acompañado de fuertes vientos. O un camino para el rayo, para traer la lluvia sobre la tierra despoblada, sobre un desierto sin hombre alguno, para saciar la tierra desierta y desolada y hacer brotar las semillas de la hierba. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas de rocío? Entonces vemos que aquí hay unas preguntas que son de mucho detalle con respecto a lo que es la creación del Señor y con respecto a cosas que quizás para nosotros son un misterio, pero que contundentemente sabemos que es el Señor quien conoce con detalle todas estas cosas, quien sabe cómo son este tipo de cosas. Y pregunta, ¿tiene padre la lluvia? ¿La lluvia tiene algún padre? La respuesta para nosotros es una respuesta muy obvia. ¿Quién ha engendrado las gotas del rocío? Pues sabemos que es el mismo Señor. Y pues para esto también encontramos algunos versos relacionados con respecto a esta pregunta que le hace el Señor a Job. En Jeremías capítulo 14, verso 22, nos encontramos aquí que dice: ¿hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? ¿O pueden los cielos solos dar lluvia? ¿No eres tú, oh Señor, nuestro Dios? En ti pues esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas. Aquí vemos a Jeremías
hablando de este detalle en particular acerca de la lluvia, de quién es realmente el quien permite la lluvia. Porque dice aquí que nubes, o perdón, cielos, dicen que o pueden los cielos solos dar lluvia. O sea, pueden existir los cielos, pueden haber nubes, pero es a fin de cuentas el Señor quien permite que llueva. Nosotros, quizás muchos de nosotros conocemos el ciclo del agua y todo lo que ocurre desde el punto de vista científico, si se le puede decir así, todo el proceso que tiene que pasar para que llueva. En un documental que estuve viendo en algún momento acerca de la forma como se forman los huracanes, es precisamente en ese calor que se emerge del sol para con el océano, y ahí todo ese calor hace que se evaporen miles y miles de galones de agua durante gran parte del año. Y todo ese vapor que se condensa, que se sube a las nubes, que sube a la atmósfera, comienza a condensarse en las nubes, y es el Señor quien permite que todo ese proceso se dé para que algún momento llueva, ¿ya? Y quizás aún vemos que ocurren huracanes, tormentas, que quizás lamentablemente terminan en catástrofes naturales, pero aún las tormentas y los huracanes terminan haciendo una obra desde cierto punto de vista muy útil para la tierra, y lo que hacen es prácticamente refrescar la tierra después de haber recibido cierto tiempo de calor, que en medio de su proceso se genera mucho desastre a causa de la mala intervención del hombre. Pero la función de todas estas situaciones naturales de la naturaleza, valga la redundancia, es precisamente refrescar la tierra, y esa es una de las funciones de estas situaciones que se dan. Entonces, en el verso ya vamos en el verso de también en Joel capítulo 2 verso 23, nos encontramos otro pasaje relacionado con esto. Dice: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Entonces vemos aquí el control que el Señor tiene de su creación, y que es Él quien permite todas estas cosas. También vamos a ver otro verso en Amós capítulo 4 verso 7, y dice: y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía, y la parte donde no llovía se secó. Aún en esta parte el Señor es soberano para hacer como Él quiere. Si permite la lluvia o no la permite, si permite que la lluvia se detenga, de que no llueva en cierta parte del mundo, pues no va a llover, porque así el Señor lo ha determinado. Como hay partes también del mundo en que se las pasa lloviendo casi todo el tiempo, eso es porque el mismo Señor lo ha determinado así. ¿Ya? Esa es la voluntad divina a la cual debemos aferrarnos. Pero aquí Él, con todas estas preguntas, está manifestando que es Él quien tiene el control absolutamente de todo esto. Y ya vamos a ver con detalles el principio que el Señor tiene haciéndole todas estas preguntas a Job. Entonces, el Señor sigue hablando en los siguientes capítulos, sigue haciendo preguntas a Job, sigue manifestando estos cuestionamientos. Dice:
del vientre de quién ha salido el hielo, y la escarcha del cielo, ¿quién la ha dado a luz? O sea, ¿quién es el que ha permitido que la escarcha del cielo? ¿Quién ha permitido el hielo? ¿Quién es el que ha hecho que exista el hielo? Es el mismo Señor quien permite eso. El agua se endurece como la piedra. Aquí está hablando del hielo. Cuando el agua, a causa de la temperatura, se endurece como la piedra, es el mismo Señor quien permite que estas temperaturas existan, el frío, el calor, todo esto el Señor es quien lo permite. Y aprisiona esta la superficie del abismo. Puedes tú atar las cadenas de las Pléyades. Las Pléyades son un grupo de estrellas, un cúmulo de estrellas. Y dice, o desatar las cuerdas de Orión. Recuerden Orión. Orión es una constelación. Fíjense que ya en la época de Job se conocían ya algunas constelaciones, ya se tenían algunos nombres. Y sigue diciendo, haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos. Aquí está hablando de la osa es la osa mayor, otra de las constelaciones que se conocen. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubran. Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos. Entonces, como les decía ahorita, hay muchas cosas que científicamente se nos han explicado, todo el proceso biológico que se dan con todas estas cosas, el por qué se producen los relámpagos, el por qué las reacciones químicas que se puedan producir para que esto se dé. Pero sabemos, ustedes y yo sabemos, que quien está detrás de todo esto ha sido el mismo Señor. El ser humano le puede dar las mil explicaciones habidas y por haber, pero es el Señor quien está detrás de todo esto, y es a fin de cuentas es Él quien permite que los relámpagos se den, es Él quien permite que existan las lluvias, es Él quien permite que existan las constelaciones, que existan las estrellas, que existan todo lo que vemos, está allí porque son sostenidas nada más y nada menos por nuestro Elohim. Es Él quien permite todas estas cosas. Y sigue diciendo el Señor, sigue hablando el Señor, sigue expresando sus preguntas. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Quién puede hacer eso? Una de las conclusiones que se puede sacar de la intervención de Eliú es precisamente de que no es por la edad que se adquiere sabiduría, por la mucha edad, no es por los muchos estudios que se puede adquirir sabiduría, no es por el afán que pueda tener un hombre de conocer y conocer y conocer muchas cosas que va a adquirir sabiduría. La sabiduría nada más se puede adquirir a través del Señor. Y eso es una de las reflexiones que nos da el pasaje que estuvimos estudiando acerca de la intervención de Eliú, que siendo un joven pudo demostrar más sabiduría en él que los amigos de Job que tenían una avanzada edad. Ya es el Señor quien en lo más íntimo del ser, Él da la inteligencia, Él pone la sabiduría en el hombre. Y ahí tenemos el ejemplo de Salomón, que siendo jovencito el Señor derramó sabiduría con él para poder direccionar al pueblo de manera correcta. Entonces, cuando el polvo en masa se endurece y los terrones se pegan entre sí, puedes cazar la presa para la leona o saciar el apetito de los leoncillos cuando se agachan en sus madrigueras o están al acecho en sus guaridas. ¿Quién prepara
para el cuervo su alimento, cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? ¿Quién es el que sostiene su propia creación? ¿Quién es el que permite que estos animales día a día ellos puedan encontrar su alimento? Es el mismo Señor. Es el mismo Señor quien le permite a la leona encontrar su presa para poder saciar el apetito de sus leoncillos. Es el mismo Señor quien permite que en las guaridas les pueda llegar esa comida. Es el mismo Señor quien permite que el cuervo pueda encontrar su alimento, llevarlo a sus crías que están ahí haciendo sus sonidos, clamando por comida. Es el Señor quien alimenta. Entonces, así como el Señor alimenta a su creación, a su naturaleza, todas las cosas que Él creó con detalles, quien permite el amanecer, quien permite el anochecer, quien permite que los relámpagos se den, quien permite la lluvia, quien permite que la leona encuentre su presa para alimentar a los leoncillos, quien permite que los cuervos también encuentren sus alimentos, es el Señor. Y si el Señor tiene cuidado de todo eso, y esto es una de las cosas que le está transmitiendo a Job en estos momentos, es que si Él tiene cuidado de eso, ¿cuánto más cuidado va a tener de Job? ¿Cuánto más cuidado va a tener de él? ¿Cuánto más cuidado el Señor va a tener de nosotros? Y este es un tema del que a veces a nosotros se nos pasa por alto y lo vemos como algo obvio. Pero hay momentos en nuestras vidas en que estamos quizás tan afanados, tan preocupados por las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Tenemos preocupaciones habidas y por haber, el estrés nos tiene la mente invadida, estamos pensando en las deudas, en las situaciones difíciles que nos ha tocado pasar, y todo eso colocamos nuestra mente y nos concentramos en los problemas, y todo eso nos lleva a olvidarnos por instantes que el Señor tiene cuidado de nosotros. A veces sentimos en nuestra vida que pareciera como si el Señor se desapareciera. Y así por un momento se sintió Job. Él comenzó a hablar y había un anhelo en su corazón del que el Señor se manifestara y le pudiera decir a sus amigos y le pudiera decir a los demás que él era inocente. Él anhelaba que el Señor se manifestara. Y muchas veces nos ha pasado así. Hay situaciones en nuestras vidas que anhelamos que el Señor se manifieste. Pero Él simplemente nos está dejando. Nos está dando un tiempo para que nosotros reflexionemos. Para que a través de la situación nosotros podamos ser edificados. Para que a través de la situación podamos ser guiados y que nuestro carácter pueda cada vez crecer, podamos madurar en carácter. Porque como ya lo hemos dicho en los estudios que se han hecho de este libro, en los capítulos anteriores, a veces la aflicción es educativa para nosotros. Porque la aflicción nos permite reflexionar en las cosas que hemos hecho. La aflicción nos permite formar nuestro carácter y de ver que nosotros no dependemos de nuestras propias acciones, nosotros dependemos del Señor. Nosotros hay muchas cosas que hacemos y muchas cosas en las que tenemos que ser diligentes, eso es cierto, pero a fin de cuentas quien dependemos es del Señor. Es de Él de quien nosotros dependemos. Y aquí manifiesta de que así como tiene cuidado de que la leona pueda encontrar su presa, mi hermano, el Señor va a tener cuidado. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor va a tener cuidado de que tú también encuentres tu provisión. Él va a traer el sustento a tu casa de igual manera. Lo único que debe haber es el mismo temor
que la creación tiene del Todopoderoso debe estar en nosotros. Del resto de la creación, hablando de los animales, de todo, que comprenden que es el Señor quien los ha creado, ese mismo temor y esa misma, ese mismo pensamiento debe estar en nosotros. De tener la claridad que ha sido el Señor quien nos ha creado y que dependemos absolutamente de Él. Que tenemos que tener la confianza que Él nos sostiene día a día. Y que día a día vemos su misericordia, vemos su bondad, vemos su benevolencia. Entonces, hasta aquí llega el capítulo 38, pero el Señor va a seguir hablando. El Señor va a seguir haciendo preguntas a Job, permitiendo que a través de estas preguntas Job pueda reflexionar, pueda mirar todo lo que el Señor lo puede llevar a reflexionar con estas preguntas. Entonces, en el capítulo 39, el Señor sigue preguntando. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? Miren que aquí está hablando de cabras monteses. Las cabras que están en las guaridas, por allá, lejos de la comunidad, lejos de los humanos. En esos tiempos, este tipo de cosas eran quizás desconocidas para el ser humano. Como en enseñanzas pasadas les había comunicado, hoy en día tenemos el gran privilegio de conocer muchas de estas cosas a través de todos estos programas de internet. Podemos ingresar al internet y podemos ver el nacimiento de X o Y animal, ya que hay algunas organizaciones que se han encargado de ir hasta en esos momentos y poder grabar esas situaciones, y a través de documentales nosotros hemos conocido estas cosas. Pero quizás en los tiempos de Job esto no existía, y quizás ellos no podían presenciar el momento en que estas cabras monteses parían. Entonces el Señor, como para ellos era extraño esto, el Señor le pregunta: ¿conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Puedes contar los meses de su gestación o conoces el tiempo en que han de parir? Hoy para nosotros es sencillo. Por lo menos he visto videos de la naturaleza, de cómo se comporta un león, una leona con sus leoncillos y ese tipo de cosas, a través de grabaciones de cámaras muy diminutas que colocan y graban, y con base a eso hacen documentales interesantes y de cosas muy curiosas que podemos ver en la naturaleza. Pero como les decía, en estos tiempos este tipo de cosas se desconocían. Entonces se encorvan, paren sus crías y se liberan de sus dolores de parto. Sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto y se van y no vuelven a ellas. ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz? Aquí la respuesta es obvia. Es el mismo Señor quien ha permitido esto. ¿A cuál di por hogar al desierto, el desierto, y por morada la tierra salada? Se burla el tumulto de la ciudad, no escucha los gritos de la riva. Aquí está hablando del asno montés, el que el Señor le dio libertad. Explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. Aquí vemos que aún del asno montés el Señor tiene cuidado. Aún de las cabras monteses, de sus crías, de sus meses de gestación, del momento en que va a parir para que pueda parir de manera correcta y esas crías puedan vivir, aún de eso el Señor tiene el control. De estas cosas que para nosotros pueden ser
pequeñeces, pero esa es la creación del Señor y Él tiene cuidado de ella. Sigue diciendo el Señor, versos del 9 al 18. ¿Consentirá en servirte el búfalo? ¿O pasará la noche en tu pesebre? ¿Puedes atar al búfalo con coyundas para el surco o rastrillará los valles en pos de ti? ¿Confiarás en él por ser grande su fuerza y le confiarás tu labor? ¿Tendrás fe en él de que te devolverá tu grano y de que lo recogerá de tu era? Entonces aquí vemos que está hablando del búfalo. El búfalo es nada más y nada menos que uno de los animales más fuertes y grandes del reino animal, hablando de los terrestres. Hay muchos animales más grandes que el búfalo, pero es uno comparado con una vaca y con un toro, es mucho más grande. En las consultas que estuve haciendo con respecto al búfalo, un búfalo puede medir de alto hasta 2 metros. Hasta 2 metros de alto un búfalo. Y de largo, desde la cabeza hasta la cola, puede llegar a medir hasta 3 metros y medio. Y puede llegar a pesar hasta 1200 kilos. Y por ahí en la consulta que estuve haciendo, hay búfalos que han podido llegar a un peso de hasta 1500 kilos. Entonces el Señor, cuando habla aquí de ser un animal fuerte, de su grande fuerza, está hablando de un animal supremamente grande, de supremamente fuerte, de que quizás no se puede domar como quizás una vaca, quizás como otro animal, como un caballo. Es un animal que tiene mucha fuerza, que es un animal muy grande y que vive en las llanuras. Entonces, un animal tan fuerte que es difícil de poder orientarlo, de poder tenerlo acá cerca de nosotros, es difícil que obviamente se pueda colocar la confianza en este tipo de animales. Entonces, por eso él le lanza la pregunta: ¿podrás confiar en él por ser grande su fuerza y le confiarás tu labor? ¿Tendrás fe en él de que te volverá tu grano, de que lo recogerá de tu era? El búfalo no va a hacer eso, no lo va a hacer. Entonces sigue diciendo el verso 13: baten alegres las alas del avestruz, ¿acaso con el ala y plumaje del amor? Porque abandona sus huevos. Miren las características del avestruz, que también podemos encontrar videos sobre las avestruces en YouTube, en estos canales que estudian la naturaleza. Podemos encontrarla y podemos confirmar todo esto. Porque abandonan sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje los puede pisotear. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos, aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. Porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Pero cuando se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Fíjense que aún en esta parte de que es cruel, trata a sus hijos con crueldad como si fueran suyos, aunque su trabajo sea en vano, les es indiferente. Dice que los deja sus huevos solos, parece como si los enterrara, los dejara solos, como que en peligro, dado que una bestia salvaje los puede pisotear. Pero este animal fue hecho así, con ese instinto, y aún allí está la soberanía del Señor. ¿Ya? Está la soberanía del Señor, de que le ha dado esa falta de entendimiento y esa falta de sabiduría y esa falta de instinto para tener cuidado de sus huevos. ¿Ya? Y en lo último, cuando habla aquí, dice: pero cuando se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Resulta de que, hablando del avestruz, estuve consultando sobre este animalito de 2 patas. Resulta que el animal,
Es muy rápido, es el más rápido del mundo, desde el punto de vista del animal de dos patas. Se puede mover a velocidades de hasta 45 millas por hora durante varios minutos seguidos y de 20 a 25 millas por hora durante largos periodos de tiempo, pudiendo recorrer una distancia de hasta 30 millas sin parar. Entonces es un animal que, a pesar de que no tiene esta sabiduría, no tiene esta inteligencia, tiene otras capacidades. Y por eso dice aquí que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete, hablando de esa capacidad de poder recorrer largas millas, bastante extensión de tierra. Entonces son animales que estuve leyendo también de que son capaces de matar a un animal mucho más grande que ellos con una sola patada. Parece que tienen bastantes fuerzas en sus patas estas avestruces. Entonces, fíjense las cualidades de estos animales, que el Señor los hizo, pero que aún en ellos, como les decía, el Señor muestra su soberanía. El Señor está mostrando lo que Él ha decidido entregarle a cada animal, las capacidades que tiene cada uno, las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno. El Señor los hizo así en su soberana voluntad. Y sigue diciendo el Señor a Job en los versos del 19 al 25. Dice: ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Eres tú quien permite que el caballo sea fuerte? ¿Revistes su cuello de crines? ¿Le haces saltar como la langosta? Terrible es su formidable resoplido. Escarba en el valle y se regocija en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Se burla del temor y no se acobarda, ni retrocede ante la espada. Resuena contra él la aljaba, la lanza reluciente y la jabalina. Con ímpetu y furor corre sobre la tierra y no se está quieto al sonido de la trompeta. Cada vez que la trompeta suena, como que dice ea, y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de la guerra. Aquí cuando dice crines, se refiere al cabello que le crece al caballo en el cuello. Ese es cuando el caballo que ustedes ven, ese cabello que tiene alrededor del cuello, ese es el de crines, cuello de crines, revistente de cuello de crines. Entonces, aquí está mostrando la fortaleza del caballo, de ese animal que fue utilizado para las diferentes guerras, en donde había mucha masacre, había mucha sangre derramada, y sin embargo, pues esos caballos se enfrentaban a este tipo de situaciones. Por eso dice, se burla del temor y no se acobarda, porque a donde el jinete lo lleva, aunque vaya a ser el peligro, allá va el caballo, ¿ya? Entonces, y aún así el Señor les dio estas habilidades a este animal, le dio estas cualidades, y Él es así por voluntad divina. Él es así y tiene que vivir estas situaciones por voluntad divina. Así lo decidió el Señor y así es. Es conforme al propósito divino para con ese animal. Entonces vemos la descripción de otro animal, y ahora pues vamos a ver ya estamos ya culminando. Vamos a ver los últimos versos de este capítulo. En los versos del 26 al 30 dice: ¿acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? De pronto aquí, cuando vemos en el verso 17, está hablando de la sabiduría de Job. Pues recuerden que Job, en medio de sus palabras, él
trató de defenderse y quizás en su defensa lo que dio a entender quizás fue lo que el Señor estaba haciendo injusto con él. Entonces parece que con sus palabras cometió allí un error al momento de insistir en su inocencia, en insistir en que era injusto, que le estaba pasando todo eso. Entonces aquí el Señor quizás le recrimina un poco su sabiduría y dice: ¿acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Eres tú quien produce todo esto? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja, sobre la cima del despeñadero, en un lugar inaccesible. Desde allí acecha la presa, desde muy lejos sus ojos la divisan. Sus polluelos chupan la sangre y donde hay muertos, allí está ella. Mire que aquí el Señor habló del búfalo, el Señor habló del avestruz, el Señor ahora habla del gavilán, del águila, habló del caballo, de todos los animales. Vemos los detalles que el Señor tiene para con cada una de sus criaturas y el control absoluto que tuvo al momento de hacerlos, al momento de darles sus características, sus dones, sus cualidades. El Señor aquí está diciendo: yo tengo el control absoluto de esto. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, porque yo lo he determinado de que sea así. Aunque quizás a muchos no les parezca, esto es así. Esto se ha estipulado de esta manera. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, quiero tocar unos versos del capítulo 4, que para mí son el complemento un poco de las preguntas que el Señor ha hecho, porque en el capítulo 40 el Señor le va a seguir preguntando a Job, pero aquí hay un intermedio en donde el Señor le permite hablar a Job unas palabras. Por eso quiero tocarlas, porque después de esas palabras el Señor va a seguir con sus preguntas. Entonces vamos a ver parte del capítulo 40, que son los primeros versos, los primeros 5 versos, en donde el Señor ahora se dirige a Job de manera directa y le pregunta. Dice: entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios responda a esto. O sea, tú que me reprendiste diciendo que yo era injusto porque estaba permitiendo que te pasara todo esto, entonces ahora tú responde a esto, responde a estas preguntas. Entonces Job, dice aquí en el verso 3 del capítulo 40, respondió al Señor y dijo: he aquí yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Job se había quedado sin palabras ante las preguntas de respuestas obvias ante el Señor. Dice: mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Yo creo que fue la decisión más sabia que Job pudo haber tomado, el quedarse callado y dejar que el Señor hable y que el Señor actúe. Y es precisamente así, mis amados hermanos, es la actitud que muchas veces a nosotros nos toca tomar ante diversas situaciones en nuestra vida. Esto me hizo recordar en algún momento el pasaje bíblico que la mayoría de nosotros conoce, cuando el Señor Yeshua, estando niño, se escapa de los cuidados de María y se va para el templo y dura desaparecido y después lo encuentra.
Y dice la palabra que María simplemente meditaba en todo eso. Ella se callaba y guardaba en su corazón todas estas cosas. Muchas veces es así como tú y yo tenemos que actuar frente a determinadas circunstancias. Pero solamente eso vamos a poder comprenderlo en la intimidad con el Señor. El mismo Señor va a colocar la inquietud en nuestro corazón de saber que es necesario callar, de que es necesario esperar frente a una situación adversa, frente a una situación difícil, que no estamos ganando nada con renegar en contra de las cosas que nos están pasando. Simplemente callar, meditar en la situación y guardar en nuestro corazón eso. Y entregar eso en las manos del Señor. Entregarlo en las manos del Señor. Porque nada hacemos con quejarnos, nada estamos haciendo con decir, no es justo que me pase esto, yo no me merezco esto, yo no me merezco aquello. No vale nada decir eso. No vale la pena quejarnos. No vale la pena abrir nuestras bocas para decir que se está cometiendo injusticia con nosotros. Porque mi amado hermano, nosotros estamos bajo la cobertura del Todopoderoso, que tiene el control absolutamente de todo. Y vuelvo y recalco el versículo que hemos mencionado una y otra vez aquí. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Todo lo que nos sucede, dice la palabra, nos sucede para bien. ¿Pero por qué? Porque Él tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de aquellos que le temen y que le buscan. Simplemente tenemos que mantener nuestra confianza en Él. Que hay una situación difícil, una situación adversa. Mi amado hermano, no podemos creer, no se nos puede pasar por la mente de que el Señor no conoce la situación. Aunque nosotros tenemos que exponerla en nuestra intimidad ante su presencia. Pero nosotros no podemos creer que el Señor está aislado de las situaciones por las cuales nosotros pasamos. El Señor se ha mostrado con todas estas preguntas, que Él tiene cuidado hasta de cuando pare una cabra montés, ¿cuánto nomás va a tener cuidado de ti? Entonces, mis amados hermanos, todas estas preguntas que el Señor le está haciendo a Job es precisamente para que él pueda meditar. Para que él pueda meditar y pueda entender del que el Señor no se ha desprendido de su situación, del que el Señor no se ha olvidado de que el Señor, a pesar de que sí, él está sufriendo y le está padeciendo, pero el Señor está allí, tratando con él, tratando con su corazón, formándolo. Que esa situación por la que él está pasando es una situación educativa para su carácter y que le va a servir de ejemplo para todas aquellas personas que en algún momento les va a tocar padecer. Entonces, a veces son situaciones difíciles de comprender, mis amados hermanos, pero todo esto que estamos nosotros meditando, estudiando, nos lleva a poder entender y el Señor nos lleva a reflexionar y nos lleva a recordar que Él tiene el control absoluto de todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Sea bueno o sea malo desde el punto de vista de nosotros, el Señor tiene el control absoluto. O díganme ustedes, mis amados hermanos, si el Señor no tenía el control absoluto cuando apresaron a Pedro, que lo azotaron, cuando cogieron a Pablo y lo apedrearon, cuando sus discípulos más fieles fueron perseguidos, cuando en los primeros tiempos después que el Señor ascendió, que el apóstol Pablo, Saúl, comenzó a divulgar la palabra y que la iglesia el pueblo fue perseguido y que mucho pueblo fue muerto por causa de él, mucho pueblo fue quemado por causa de Nerón y todos estos
emperadores que se levantaron. ¿Acaso el Señor no sabía que estaba pasando todo eso? Sí lo sabía. Pero el Señor va mucho más allá de nuestros propios pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Fíjense que a pesar de todo lo que pudo haber pasado, su palabra ha permanecido. Y a causa de la permanencia de muchos, hoy tú y yo conocemos su palabra. Y ese es uno de los motivos que nos debe impulsar a nosotros a seguir compartiendo la palabra a otras personas. Ya que nosotros no tenemos el privilegio, o no tenemos, quizás que nos están persiguiendo. Nosotros tenemos el privilegio de que no nos están persiguiendo, de que no estamos siendo amenazados por anunciar las buenas nuevas. Y sin embargo, estamos muchas veces quietos, ignorando la tarea que nos fue encomendada. Entonces, mis amados hermanos, es bueno que meditemos en esto. Así como el Señor permitió que Job reflexionara en estas preguntas que el Señor estaba haciendo, es necesario que tú y yo reflexionemos. Y que podamos ver a nuestro Elohim como ese Todopoderoso que tiene el control absoluto de todo lo que pueda estar pasando, aunque a nosotros nos parezca algo muy difícil en nuestras vidas. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor tiene el control. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este momento, por este espacio. La próxima semana vamos a continuar con esta intervención divina. Vamos a ver 2 capítulos más y vamos a dejar el capítulo final para dentro de 15 días. Y vamos a estar estudiando el último capítulo y vamos a estar dando las diferentes conclusiones de este libro para ya cerrar este estudio y más adelante pues ya iniciar con el estudio del libro de los Salmos. Entonces, mis amados hermanos, oremos. Amado Padre, bendito Rey, Señor, te damos gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor y benevolencia, Señor. Gracias por tener cuidado de nosotros. Gracias por permitirnos una vez más saber, Padre, que tú estás allí, que tú no te has alejado, que tú estás muy cerca, Padre, que muchas veces quien nos hemos alejado hemos sido nosotros, que has estado allí, Padre, en todo momento de nuestras vidas, quizás viendo para ver qué reacción tomamos ante X o Y situación, esperando a ver qué tan fortalecida está nuestra fe, Señor. Padre, gracias. Gracias porque una vez más confirmamos que estas historias fueron escritas para nuestra enseñanza, Señor. Y aquí también vemos tu misericordia, vemos tu bondad, vemos tu fidelidad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque una vez más nos permite reflexionar en tu palabra. Una vez más nos permite ver, Padre, cuánto nos amas tú a nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre, en esta noche. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Señor por permitirnos meditar en su palabra una vez más. Le recordamos que este viernes, al caer la tarde, tenemos nuestra noche de Pesach, donde vamos a estar conectados un rato con nuestro pastor y luego a compartir la Santa Cena cada uno de nosotros en sus casas con aquellos que tienen la convicción de las instrucciones del Señor en sus corazones. Así que estén atentos para poder cumplir con todo lo establecido por nuestro Elohim. También les recuerdo que el día sábado en la tarde seguimos conectados por Zoom
con las parashá que nos está compartiendo nuestro hermano Federico y las exposiciones que están realizando algunos de nuestros hermanos. Y no se les olvide estar atentos el día domingo a las 10 de la mañana con las enseñanzas que nos está compartiendo nuestro hermano Jacob del libro de Mateo. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más, se les quiere mucho, se les extraña mucho y muchas bendiciones para todos.